¿Cómo reacciona una empresa cuando su más alto directivo o directiva fallecen lamentablemente? Acompáñame a este cuarto de crisis a que escuches cómo se toman las decisiones cuando sucede lo impensable en una empresa. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Eslava, soy experta en comunicación, asesoro a empresas y líderes y soy especialista en manejo de crisis. El viernes por la noche se supo que una avioneta estaba perdida y después se supo que cayó, tuvo un accidente lamentablemente. Y esto no sería una gran noticia si no hubiera sido porque viajaba una persona clave. El director general de una empresa que se llama Proyecta, una empresa que es proveedora de Pemex, y además el director general era alguien cercano al ex secretario de Gobernación en México. Había estado justamente en un evento de sus giras, toma el avión y eso es todo lo que se sabe de él. Al día siguiente, temprano, se publica una serie de tweets por parte de la autoridad de aviación, en donde lo que hacen es eh, decirte cuál era la matrícula del avión, cómo se llamaban las personas que viajaban en ella, a qué hora perdieron el contacto, y para anunciar que se empieza una investigación. Y esa es una de las primeras lecciones que podemos tomar de este caso tan lamentable. Tiene que haber una salida lo más pronto posible para decir lo que sí se sabe. Cuando me preguntan por qué muchas empresas se tardan en comunicar, el gran problema es que no tienes información al principio. En cualquier crisis de cualquier tipo, lo que menos tienes es datos. Sabes simplemente que o no aparece el avión o no, o perdiste contacto con el submarino en el caso del Titán, o hubo una explosión o hubo algún tipo de situación irregular que se salió de control. Pero no tienes más información. Y eso les cuesta mucho trabajo a quienes dirigen las empresas, porque ellos y ellas están acostumbrados a tener información para tomar decisiones. Sin embargo, en una crisis tienes que tomar decisiones lo más rápido posible sin tener todas las certezas. Después hubo un comunicado por parte de la empresa que creo que es uno de los mejor elaborados que he visto. Es un comunicado muy breve, porque no hay mucho que decir, pero que tiene un tono empático, un tono eh, natural, un tono en donde además pues, dan las condolencias a la familia y hace una promesa final. Vamos a seguir trabajando como tú nos enseñaste, dicen en el comunicado. ¿Por qué es tan importante hacer un comunicado por parte de la empresa si ya sabíamos por las autoridades y sabíamos por el comunicado o los boletines o los tweets de las autoridades de aviación lo que había sucedido? Porque siempre la empresa o institución que está sufriendo la crisis o que está causando la crisis, puede ser ambos casos, tiene que mostrar que está a cargo de la situación. Es decir, quizá en este caso no es culpa de la empresa, hasta que dictamine la autoridad si el avión no estaba bien, no lo sabemos, pero es su nombre el que está apareciendo. Y es una empresa muy grande que además ahora va a tener el ojo público encima, porque, bueno, se sabe entonces que ha sido proveedora de Pemex y hay que buscar un poco la historia. Sin embargo, su comunicado está muy bien hecho y eso es lo primero que hay que destacar. Entonces, la segunda lección de este caso es que aún en las circunstancias más trágicas y más difíciles, tener una serie de procedimientos, de guías, de manuales de políticas, te van a permitir hacer frente a ellas. Imaginemos que pierde la vida el director general. ¿Quién toma las decisiones de si tiene que hacerse el comunicado o no, si debe salir o no? Bueno, en una empresa institucionalizada, eso está a cargo de un comité de crisis y cada persona que está en ese comité tiene un respaldo, de modo que en este caso el respaldo de la posición que ocupaba el director general, que no tiene que ser necesariamente el director del comité de crisis, puede ser alguien más, se toma esa decisión en conjunto y tiene que pasar además por el área legal. Y el tercer punto en este lamentable caso es que es necesario sacar un comunicado para mostrar algo. Control de la situación. Por supuesto, el shock también para empleados, para proveedores, para socios, para etcétera, debe haber sido muy grande.
Y ahí vienen todas las dudas, viene toda la sensación de no sabemos qué va a pasar. Justamente cuando la propia empresa es quien saca el comunicado, nos muestra certeza y nos dice, aquí hay alguien que está a cargo, aunque no sea la cabeza. Eso es lo que, por ejemplo, faltó hacer en el caso del submarino perdido, del Titán, porque lamentablemente en ese caso se combinaron dos cosas. Una, que iba el CEO dentro del submarino, y dos, que la responsable de comunicación, la directora de comunicación, era la esposa del CEO. Debe haber sido algo sumamente difícil, pero de todas maneras, los procedimientos siempre ayudan porque además en una crisis todo es un caos. Así que nuestras 3 lecciones en este triste caso es, primero, hay que tener protocolos, hay que tener políticas y hay que estar institucionalizados. Para eso sirven los manuales, para eso sirven los comités de crisis, para tomar este tipo de decisiones. Segundo, la empatía. Es fundamental tener ese tono. En este caso quizá fue más fácil porque estamos hablando de la pérdida de alguien pues tan querido en la empresa. Pero si hubiera sido un tercero, digamos, si hubiera ido viajando un proveedor o alguien que no era parte de la empresa, de todas maneras ese es el tono que tendría que haberse empleado. Entonces voy a compartir contigo el comunicado para que lo veas y el tono otra vez es natural. Y el siguiente punto es, siempre se puede decir algo, aunque no sepamos qué sucedió y si revisamos el comunicado que se hizo por parte de las autoridades, ese es el comunicado cero de cualquier incidente. ¿Qué te dice? Te confirma los datos y te dice, esta es la matrícula, esto es lo que sabemos, a esa hora se perdió, etcétera. Se dan nombres únicamente si ya se contactó a los familiares para avisarles, pero se dice lo mínimo y lo que estás haciendo. De modo que esto es lo que se toma como decisiones en los cuartos de crisis o en las salas de crisis, que es el lugar de reunión cuando se enfrenta una situación de este tipo. Pues cuéntame qué opinas de cómo se reaccionó en este caso, a diferencia de otros en donde han perdido la vida personas de muy alto nivel o directivas, incluso secretarios, secretarios de Estado o gobernadores. Dime si hay algún otro tema que quieras, otro caso que quieras que analicemos. Cuéntame si en tu empresa tienen manuales de crisis o no, si han hecho algún tipo de simulacro, si tú estás en alguno inclusive. Y te recuerdo, como siempre digo, que no hay peor crisis que aquella de la que no se aprende nada. Si quieres más información, sígueme en mis redes sociales. Soy Carolina Eslava, sígueme en mis redes sociales, en LinkedIn y en Facebook. Te agradezco que hayas visto este video y nos vemos la próxima.